Uno de los aspectos centrales de toda traducción periodística y que suelen ser motivo de problemas en la traducción tiene que ver con la traducción de textuales, que es así como se lo llama en la jerga periodística y es lo que vulgarmente conocemos como citas, lo que en inglés llamamos reported speech, direct speech and indirect speech. Estos textuales pueden ser citas directas, lo que recién mencionábamos como direct speech en inglés, citas indirectas, indirect speech, o citas mixtas. ¿Cuál es la importancia de estas citas o textuales en un texto periodístico? Porque les da cierto grado de rigurosidad, de relevancia periodística, de importancia periodística y de que es una noticia o una información real. ¿Por qué? Porque en estas citas aparece la fuente informante siempre. Entonces, vamos a reconocerlas en un ejemplo real. En este caso es un diario, una publicación del diario la BBC de Londres, la BBC. Fíjense, aquí tienen el organigrama de las disciplinas que conforman este diario. Tenemos noticias, deportes, economía, cultura, turismo, etcétera, etcétera. Por supuesto, si consideramos el Washington Post o si consideramos el diario The Mirror e incluso en nuestro país el diario La Nación o el diario Página 12, vamos a encontrarnos con nombres diferentes para las disciplinas, quizás con el mismo contenido publicado, pero con distintos nombres y con disposición diferente. Este lo tiene aquí, posiblemente otro diario lo tenga aquí. Aquí a lo mejor este diario tiene news al comienzo, otro diario lo tenga en la mitad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver ahora cómo reconocer los distintos tipos de citas en una noticia periodística, independientemente del género, que ya vamos a estar abordando géneros periodísticos la próxima clase. Vamos a ver en este diario. Tenemos acá, fíjense en el tercer parrafito que dice, "You are aware you are stepping into their environment, so you're cautious", the 61-year-old told the BBC. Esta es una cita directa. ¿Por qué? Porque como el nombre lo dice, tenemos la fuente informante, que en este caso de 61-year-old es este tal Glenn Butler, que enuncia sus propias palabras, ¿sí? Por eso es cita directa y por eso se lo va a colocar o se lo va a reconocer, porque esa cita directa va siempre entrecomillada. La fuente informante puede ir o bien al final, como en este caso, o podría ir al comienzo, es decir, the 61-year-old told the BBC, y toda esta cita, que también, por supuesto, va a ir entrecomillada. Fíjense, aquí tenemos otra. It's shaken us up a bit. Mr. Butler admits. Acá también tenemos otra cita directa, entrecomillada, por supuesto, y tenemos la fuente informante después.
después. Si avanzamos, vamos a ver uno más. Acá tenemos otra, fíjense. We occasionally might have seen a dark shadow, but it could have been a dolphin, says Mr. Craney, o Craney. Now I see them all the time. Este es un bonito ejemplo de un co-referent subject, un sujeto correferencial. ¿Qué es un co-referent subject, un sujeto correferencial en español? Es una fuente informante que enlaza dos parlamentos directos a la vez. Uno empieza acá en we occasionally y termina en a dolphin, y el otro empieza aquí now y termina en all the time. ¿Cómo vamos a hacer para traducirlo? Podemos usar nuestro propio criterio traduciendo ambos como si fueran una sola cita directa, por supuesto, tratando de utilizar los recursos cohesivos correspondientes, o bien podemos decir, toda esta cita señaló, recuerden los verbos de habla, señaló el señor Craney y agregó dos puntos y traducimos la otra cita. Tengan en cuenta que la puntuación es importante porque en inglés el punto o la coma de la cita, es decir, la coma final o el punto final de la cita, van antes de que se cierren las comillas, mientras que al traducir en español el punto o la coma van fuera del entrecomillado. Tengan en cuenta esa gran diferencia en cuanto a la ortotipografía de las citas. Vamos ahora con la cita indirecta. La cita indirecta o indirect speech in English es lo que una persona dice tomando lo que ha dicho otra. Es decir, no son sus propias palabras, sino trata de comunicar lo que dijo otra persona. Por eso es cita indirecta, indirect speech. Y aquí en el texto, ¿cómo lo vamos a reconocer? Fíjense, aquí, conservationists say the nets do more harm than good. Ahí tenemos el say, que es un verbo de habla que introduce una cita, en este caso indirecta. Fíjense, la cita indirecta se diferencia de la cita directa porque no va entrecomillada, ¿sí? Pero acá tenemos un claro ejemplo de que cuando la lengua es muy informal, ese that suele desaparecer. En lugar de decir conservation, say that the next, do more, etc., ese that desaparece. Otro ejemplo de cita indirecta. Vamos a ir hacia abajo. Aquí tenemos otra, dice, the 66-year-old Sydneysider remembers gawking at, etcétera, etcétera. Ahí tenemos el remember, otro verbo que implica o que introduce una cita indirecta. Tenemos hacia abajo, vamos a ver. Aquí, otra. Every surfer the BBC spoke to in the weeks, etc., etc., said they feel shark sightings. Otra cita indirecta. Said they feel. Vamos hacia abajo. Acá tenemos otra cita indirecta. Environmental experts suggest that warning oceans are changing, bla, 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 bla.
¿Y qué pasa con la cita mixta? La cita mixta es cuando alguien está pronunciando su propio parlamento, pero toma una cita de otra persona y la incluye dentro de sus propias palabras, pero no son suyas. Entonces, para, eh, para que no sea plagio, ¿sí? se, eh, se transcribe entre comillas. Vamos a ver aquí, a ver si tenemos... Acá, miren. Dice, the state government says Shocknet. Ahí ya tenemos una cita indirecta. Are, y ahí aparece lo que, esta cita mixta, esta parte de un parlamento que ha dicho otra persona, ¿no? Are, entre comillas, not designed to create a total barrier between bathers and sharks. Cierro las comillas porque ahí termina esta cita mixta. Ahora bien, cuando ustedes traducen citas, no debo mezclar, es decir, la cita directa se va a traducir como cita directa, la cita mixta se traduce como cita mixta y la cita indirecta se traduce como cita indirecta. Yo no puedo traducir una cita directa como si fuera indirecta porque estoy violando los derechos de la información que está dando esa persona. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado cuando traduzcan citas. De las tres, ¿cuáles son las más problemáticas? Las citas indirectas. ¿Por qué? Porque en las citas indirectas debo tener en cuenta la secuencia verbal. Es decir, como yo estoy comentando lo que dijo otra persona, debo, al traerlo a la realidad, debo cambiar los tiempos verbales. Vamos a ver un ejemplo. Y este digo que es un tema bastante, de las tres citas, el más complejo de los tres y el más problemático, porque todo traductor siempre tiende a reproducir, a calcar la misma secuencia verbal que me presenta el texto en inglés, en este caso, ¿no? Tenemos note acá y vamos a ver cómo lo vamos a traducir. Ellos observaron o directamente observaron, si ya viene con una referencia anterior, que el 40%, y ahí recuerden el espacio de separación entre cifra y símbolo en español, 50% de los tiburones caught in the nets, atrapados en las redes, y acá tenemos el primer problema, ¿sí? Porque ese presente, yo no puedo decir, observaron que, acá hay un typo, sorry, que el 40% de los tiburones atrapados en las redes, en efecto, se encuentran. Hay ese presente, lo debo transformar en un pasado imperfecto, un simple past. Y ahí voy a tener, se encontraban en la costa, on the beach side, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de cita indirecta para que ustedes puedan ver este cambio. Vamos a ver hacia abajo, a ver si había alguna aquí. No. A ver, aquí. Vamos a
como la primera parte de toda esta cita, ¿no? Environmental experts such as. Aquí vamos a tener, fíjense, un caso muy similar al de recién. Environmental experts such as. Los expertos o los ecologistas, sugieren o sugirieron que informaron que los océanos are changing, present, pasa como past, estaban cambiando, etcétera, etcétera. Bien. Con esto concluimos el tema de citas. Espero que puedan aplicar estos cambios verbales en sus propias traducciones. Tengan en cuenta el cuadro de cambios en los tiempos verbales que ustedes tienen como material o dentro del material de lectura de la semana. Hasta luego.